A las 8:45 conversamos en torno a los temas más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Vamos a hablar ahora de ese proceso que se lleva a cabo tras la propuesta del Ejecutivo del Gobierno de la República de hacer reformas a la Constitución. Numerosos foros se están desarrollando discutiendo esa propuesta del Ejecutivo y discutiendo otras propuestas más. El Congreso de la República discute el asunto, todavía no de manera formal porque no ha sido presentada de manera concreta, oficial, la iniciativa del gobierno, pero ya se mantiene una intensa discusión entre los diputados respecto a si tiene sentido o no apoyar esas reformas que está pidiendo el gobierno. Por el otro lado, el sector privado organizado, el CACIF, ha salido claramente a decir que ellos no están de acuerdo, que no consideran que sea prudente hacer esos cambios en la Constitución, que algunos de los cambios que está proponiendo el gobierno les parece que son negativos, que no están de acuerdo con respaldarlos, y han dicho que la mayoría de las cosas con las que sí están de acuerdo pueden modificarse vía legislación ordinaria. En términos generales, lo que tenemos en este momento es una discusión bastante intensa, pues el propio Ejecutivo ha salido a responderle al sector privado organizado que debe sentarse a negociar, a discutir en torno a este tema, que no cree que sea razonable que simple y sencillamente se cierren frente al asunto, y debo decir, con extrañeza también, que grupos académicos de izquierda o en términos generales, intelectuales de izquierda, están apoyando buena parte de las reformas que se plantean desde el gobierno de la República. Recuerde usted que el presidente invitó a 7 personas, entiendo 4 integran su equipo de gobierno, 3 son ajenos al equipo de gobierno, los ha invitado para discutir esta propuesta. Entre los 7 se ha planteado esta iniciativa al presidente, que ha terminado siendo sancionada por el presidente, expuesta frente a numerosos sectores. Él se ha encargado de hacerla pública. Se usa ahora ese verbo socializar. La está socializando el presidente con numerosos grupos, y frente a esas reacciones que ha encontrado de los grupos en donde la ha difundido, ha hecho ya cambios y se ha reducido de los 55 artículos o cambios originales que se habían propuesto, 46, vamos ya por 30. 46, y se espera que lleguen, según dicen algunos de los integrantes de esa comisión, que terminen siendo cerca de 35 o 34 las propuestas de modificación. ¿Quién arranca? Si se socializan y no se socializan, vamos bien. O sea, no se enchuca el tema, vamos bien. No solo ha sido el CACIF, la USAC también se ha opuesto, salió la noticia hoy o ayer en prensa. La Universidad Pública también se ha opuesto. No sé si es el gremio o la Asociación de Constitucionalistas también ha hecho. Es decir, hay mucha gente que se ha opuesto por distintas causas. La Cámara de Comercio también, ¿verdad? Sí, quiero decir, hay varios grupos. Los mineros también. No, por eso hay varios grupos. Otros aceptan en la mitad, aceptan de alguna manera cierta reforma, y otras, evidentemente hay que discutirlas más, y también hay algunos que se quieren apropiar de estas reformas que antes no estaban de acuerdo y ahora de pronto se suman al carro. Bueno, yo creo que este es el debate que tenemos. La Constitución, en mi opinión, hay que cambiarla. ¿Cómo, cuándo, en qué artículo? Eso nos podemos tirar discutiendo un tiempo, pero hay que cambiarla. Yo deduje, pero no sé si lo deduje correctamente, de la conversación con el presidente Pérez Molina, yo deduje que lo que in extremis quieren hacer es un cambio, aunque sea suave y leve, que nos diga que hay que abrir la puerta a la discusión de otros aspectos antes que ciertas crisis se presenten. Ahora, ¿qué cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Y hasta dónde metemos la llave en la puerta para abrirla? Posiblemente en este año no sea el mejor para hacer un paquete amplio, sino chiquitito. Y chiquitita será la reforma si ocurre. Yo estoy de acuerdo en que si va a caminar algo, debe ser una lista mínima de las cosas que sí tenemos que cambiar, porque yo estoy de acuerdo, hay aspectos en la Constitución que deben cambiar, porque si no tenemos las puertas cerradas, por ejemplo, la organización, la estructura del organismo judicial, que la cambiaron en las reformas del 94 y las cambiaron mal, eso hay que modificarlo. Ahora, si se abre la puerta a discutir una tremenda ensalada de 55, de 40 o de 30, yo creo que no vamos caminando en la dirección correcta. Y creo que el proceso se enturbia, y se enturbia ahorita que no ha llegado al Congreso. Yo no les quiero decir lo que va a hacer esa jaula de guacamayas en el momento en que la discusión llegue ahí. Imagínate, ahorita ni siquiera hay discusión. Está acalorada, dice Juanito, pero no han discutido. O sea, el presidente está pidiéndole al CACIF que se reúnan pronto
para exponerle sus argumentos y por lo menos que no se lo den en la cara. La Cámara de Comercio dice que está en desacuerdo y los otros grupos que ya hablaban ustedes. No hay discusión. Y de todos modos ya está diciendo el CACIF que se va a pronunciar o a llamar al no en caso de que haya una consulta popular. Imagínate si eso llega al Congreso. A mí me preocupa de entrada ya esa oposición franca que hay y a llamar al no cuando ni siquiera hay todavía una propuesta. Miren, yo creo que lo primero que habría que pensar es que es lógico que un cambio constitucional preocupe a tantas personas e interese a tantas personas y que suscite un debate acalorado. Es natural, si de lo que estamos hablando es de nuestra ley fundamental, de la que emana la legalidad de todas las demás leyes. Entonces, y que la anterior reforma no salió bien. Sí, así es. Entonces es razonable que esto suscite esta discusión entre los grupos que se oponen. Por ejemplo, esta semana hemos entrevistado también al exdiputado Aníbal García del Movimiento Nueva República. También cree y propone una idea que se escucha muchísimo en diferentes foros, entre ellos los ex constituyentes, por ejemplo, que dicen, si va a haber cambios, es que lo primero que tendría que haber es una reforma al sistema político, vía la ley de partidos políticos y ley electoral. Eso es lo fundamental, lo que tendría que darse antes para que realmente pueda haber representantes reales que discutan una reforma constitucional. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo ayer escuché una ponencia del expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser, que me pareció bastante persuasiva. Él decía, muchos de los elementos que se están tratando de introducir con la reforma a la Constitución ya están adentro de la Constitución. Por ejemplo, el reconocimiento de la pluralidad del país. O, por ejemplo, la norma que manda a la Contraloría a vigilar cualquier fondo público, así esté escondido adentro de un fideicomiso en el banco más querido del país. Él dice, eso ya está ahí adentro, pero lo que pasa es que en Guatemala tenemos una tradición jurídica de apegarnos, de hacer una interpretación estricta a la literalidad de la norma. No se trata de interpretar ampliamente y de encontrar el espíritu de la norma y hacerlo encajar con el caso que se esté estudiando. Y él ponía el ejemplo de cómo Costa Rica sí ha logrado hacer eso. Por supuesto, los magistrados constitucionales costarricenses, que allá son una sala superior, no son un tribunal aparte dentro del mismo organismo judicial, son acusados de legislar porque están interpretando la norma más allá de su literalidad. Yo recuerdo que existe una norma dentro de la ley del organismo judicial que precisamente manda eso, Juan Luis, o sea, manda a los jueces a no